Hola Acuario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí en el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo te responderé en la menor brevedad posible. Esta es una lectura totalmente intuitiva, así que vamos a conectar con tus guías espirituales para que recibas esa palabra de poder. Listo, en cuanto a tu economía, si estás soltero o soltera o si estás en pareja también. Puedes escucharlo hasta el final del video y verás que escuchas palabras de poder para ti definitivamente. Te quiero muchísimo, mi Acuario, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Bueno, vamos con un mensaje general para ti. Te dicen que lleves justicia al inocente. ¿Eres tú esa persona inocente? ¿Es otra persona a la cual se le están viendo vulnerados sus derechos, perdón, no sus desechos? Listo. Bueno, el que tiene boca se equivoca. Bueno, también me están diciendo que te evalúes muy bien aquel trabajo en el cual tú estás o lugar de estudio, si es realmente lo que a ti te llena, lo que tú quieres, definitivamente. Si no es así, no te digo que lo abandones ya mismo, sino que busques la alternativa de comenzar a hacer eso que siempre ha sido tu sueño. Si tú quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo, yo sano y yo me libero, o escribe: hecho está. Ahora vamos con nuestras lecturas de economía, de solteros y de parejitas también. Vamos a comenzar con la economía. Quiero que pienses en esa situación. Ya sabes que también podría ser algo relacionado con tu estudio, con tu trabajo, con tu emprendimiento. También podría ser en esta ocasión. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, con relación a tu economía, me dicen las cartas el día de hoy que tal vez estás pasando por un momento un poco difícil, un poco complicado, pero que tú vas a recibir la ayuda de ciertas personas, muy seguramente algo relacionado con tu familia. ¿Listo? Hay una cuestión legal en toda esta situación. Tal vez no has recibido muy buenas noticias con respecto a eso, pero yo te digo que si tú actúas con mayor calma, con sabiduría, con bastante responsabilidad y respeto, y que llegas a un acuerdo con esas personas con las cuales tú tienes tal vez este problema de dificultad, todo se podría estar solucionando. Me dicen acá las cartas que definitivamente es eso. Tienes que organizar la cuestión legal de tus estudios, trabajo o de tus emprendimientos. A la larga vas a tener éxito en toda esta situación, ¿listo? Pero con esa cuestión legal de acá, fíjate bien si lo que te están diciendo es real o no es real, si realmente es lo que aparenta ser. Bueno, no te vayas a dejar meter los dedos a la boca. Vamos a ver qué te aconsejan tus guías espirituales con respecto a esta situación. Mira, me dicen que vas a dar un giro de 180 grados, ¿ya? Y el tarot egipcio me dice que tienes que ser más constante, que tienes que ser más perseverante con relación a este estudio, trabajo o tu emprendimiento, que no lo descuides tanto y que no delegues tanto. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo sano y yo avanzo, o escribe: hecho está, en los comentarios del video. Ahora vamos con mis solteritos, con mis solteritas. Quiero que pienses en tu situación, en eso que te está quebrando la cabeza en este preciso momento. Tienes demasiadas dudas, me dicen las cartas en el día de hoy, pero también te dicen que se van a cumplir todos tus sueños y tus anhelos. A que se cumplen, sí se cumplen. Listo, que no te dejes manipular, me dicen, porque hay personas que te ponen a ti bastante mal, que quieren que hagas solamente lo que ellos quieren, lo que ellos desean, y la vida no es así, de esa manera. Al parecer, esta depresión o tristeza, ansiedad, angustia que tú estás presentando ya necesita ayuda profesional. Ya esto no se cura con agüitas ni con... ¿Listo? Sí puedes comenzar a hacer ejercicio, comer mejor, dormir mejor, acercarte a personas que realmente te quieren y te apoyan, pero ya es hora de que vayas al médico para que cheques esa ansiedad, esa depresión, esa angustia que tú estás llevando. En un futuro más bien cercano, me dicen que si vas a tener algún tipo de encuentro amoroso, íntimo con una persona, que tenga
tengas mucho, mucho cuidado, porque muy seguramente esta persona podría estar siendo comprometida y te podrías estar viendo envuelto en un escándalo, en una cuestión bastante embarazosa para ti. Bueno, me dicen que si en este momento como que las cosas están muy turbulentas en tu vida, en todos los aspectos, que recuerdes que todo el tiempo no ha sido así en tu vida y que puedes volver a tener esa paz, esa tranquilidad que tú siempre has tenido. Vas a tener una idea totalmente maravillosa, muy, muy afortunada. Vas a renacer, me dice el tarot egipcio, vas a renacer de entre las cenizas igual que en la ave fénix. ¿Listo? Así que no te me angusties, más bien concéntrate en lo que son tus sueños, tus proyectos y deja que los demás solucionen sus propios problemas y que vivan sus vidas, que ellos no quieran vivir lo que ellos hubieran querido vivir a través tuyo. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo sano, yo avanzo y yo me libero, o escribe hecho está en los comentarios del video. Ahora sí vamos con nuestras parejitas. Quiero que pienses en él o en ella ya mismo. Conecta con tu persona especial, menciónala, llámala en voz baja, en voz alta, como tú quieras, porque tus guías espirituales ya te van a responder. Recuerda que esta podría ser una lectura de espejo y que no importa si tú estás en contacto cero con tu persona especial. Ustedes están atravesando por una época un poco complicada, diría yo, bastante movida, de muchos celos, una relación muy, muy turbulenta, pero yo te digo que todo esto se puede solucionar, que todo esto se puede arreglar si ustedes hablan, si ustedes trabajan juntos en esta relación, si no permiten que otras personas se sigan involucrando más. Listo, no te estoy hablando de infidelidades, no, te estoy hablando de chismes, de personas que no se ocupan de sus propias vidas, sino que quieren vivir una vida a través tuyo, a través de tu relación, ¿no? Y eso no es nada sano ni para esas personas ni para ti tampoco. Ponles un estate quieto a esas personas y diles que los dejen a ustedes dos en paz, construir lo que tengan que construir, a menos que exista algún tipo de maltrato físico, emocional, económico, intelectual, bueno, de cualquier tipo. Nadie tiene derecho a meterse en la relación de ustedes. Te repito, a menos que exista algún tipo de maltrato. Bueno, en el futuro más bien cercano, chismes, estos chismes siguen adelante. Listo, personas que parecen como muy equilibradas, como muy generosas o generosos contigo, con tu persona especial, tratándolos de, entre comillas, salvarlos al uno al otro de esa relación. No, ustedes van a tener que abrir sus ojos, mirar con quién realmente están y tomar una decisión seria, porque tampoco pueden estar prestándole oídos al 100% a las demás personas. Tampoco te digo que es que no le creas absolutamente nada de lo que te dicen, no. O sea, uno puede escuchar a una persona hablar, que le diga ciertas cosas de tu persona especial o de otra situación, pero evaluar la situación, ya no quedarte con lo primero y no reaccionar como un carro loco frente a esas situaciones. Bueno, me dicen las cartas que ustedes al final van a superar todas esas dificultades, pero van a tener que ser más íntimos ustedes dos, no contarles tanto a otras personas lo que está sucediendo en medio de la relación de ustedes. Confronten los hechos, enfrenten las situaciones, me están diciendo las cartas del tarot egipcio. Ustedes dos tienen algo entre manos muy, muy bueno, no solamente con respecto al amor, sino también con respecto a su economía. Ustedes son una pareja explosiva, una pareja que se propone algo y lo hacen. Entonces no pierdan eso. Si ustedes necesitan algún tipo de asesoría, bueno, o algún tipo de ayuda, algún tipo de consejo, busquen un consejero de pareja, busquen un psicólogo, una psicóloga, algún orientador espiritual que los aconseje muy, muy bien y salgan adelante. Recuerden que aquello que ustedes están sembrando en este momento con su persona especial, con su pareja, con su relación, es lo que van a ustedes a recoger. Dentro de los 6 días siguientes estén muy pendientes los dos de los sueños que tengan. Lápiz y papel al lado de la cama, apuntan lo que sueñen.
y al cabo de los 6 días van a mirar, van a buscar el significado de esos sueños y ahí van a encontrar un mensaje de poder. Bueno, entonces si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo sanamos, avanzamos y crecemos, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas acuarianos y acuarianas. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.